Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo
amor que se manifestó en la cruz en el momento más extraordinario de la historia para nosotros. Tu amor nunca falla. Tu amor permanece para siempre. Y lo más hermoso es que se ha derramado en nuestras vidas y trae fruto, bendiciendo nuestras vidas y nuestras familias. ¿Podemos cantarlo un poquito más? ¿Podemos cantarlo? Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Gracias porque por ese amor tenemos vida eterna y disfrutamos de tu presencia y de los beneficios que esto representa. Te alabamos, Señor, y te damos honra, gloria y honor en el nombre precioso de Jesús. Y pedimos ahora que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros para que tú nos ministres con tu palabra, completando, Señor, este tiempo que estamos en tu presencia para poder alabarte, adorarte y también ser ministrados. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gracias, Pastor Amel. Gracias, chicos. La verdad que nos han hecho sentir en el cielo. Hay una atmósfera especial, ¿no es cierto?, que se genera cuando alabamos y adoramos a Dios. Y con estas letras tan maravillosas que aquellos que fueron inspirados por Dios para escribirlas nos inspiran a nosotros también a través de la alabanza, de la música y de la adoración. Realmente es una bendición tener esta gente, estos levitas que se preparan, que se esfuerzan para traer la presencia de Dios y llevarnos a nosotros a su presencia. Bueno, mi nombre es Luis Penucci. Tal vez algunos no me conozcan, pero sí el apellido, ¿no es cierto? Soy el papá del pastor Fernando y realmente somos pastores también con mi esposa de esta iglesia, pero hemos sido llamados a servir. Cuando el pastor Marcel nos puso como pastores, digamos, nos ordenó pastores, él nos dijo que íbamos a salir y entrar, íbamos a ir a distintos lugares y a pesar de tantas canas que tengo, gracias a Dios estamos cumpliendo con ese mandato y también poder servir en este lugar, ¿no es cierto? Con un equipo maravilloso de gente que también tenemos en los grupos fe. Así que quiero en esta mañana traerles la palabra de Dios y no sé si han puesto el título, pero el título es Vivir y construir sobre principios inconmovibles. Vivir y construir sobre principios inconmovibles. Y estos principios, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en Dios. No los encontramos en ningún libro secular. Lo encontramos en la Dios. Y quiero leerles en un ratito, ¿no es cierto?, unos pasajes, pero a lo largo de tanto tiempo de la historia, Dios instruyó, ¿no es cierto?, a hombres a los cuales inspiró para poder transmitirles su palabra.
fundamentalmente y originalmente al pueblo judío, al pueblo hebreo, y por consecuencia en este tiempo, en aquella época bajo la gracia, pero creo, ¿no es cierto?, que es el tiempo, un tiempo especial en el cual Dios nos está permitiendo vivir. Todo, absolutamente todo lo que está en su palabra es para instruir y para corregir, como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Esta es mi notebook, ¿saben? Dice acá 2 Timoteo 3, 16 y 17, no sé, no lo han puesto, no importa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo, el hombre de Dios, esté enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Y esta palabra nos lleva también a disfrutar los beneficios, ¿no es cierto?, de ser obedientes. Les dejo para que ustedes anoten en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, ahí están las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. No la vamos a leer, yo quiero que ustedes en esta semana lo puedan leer en sus casas. Y en Levítico capítulo 19, esto todo a modo de introducción, Levítico capítulo 19, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo soy santo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen bien y observen mis sábados, yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles ni se hagan dioses de metal fundido, yo soy el Señor su Dios. Vamos a saltar al 9. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. No roben, no mientan, no engañes a tu prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni te pongas tropiezo, ni le pongas tropiezo al ciego, si no teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Fíjense ustedes que antes que el pueblo hebreo entrara en la tierra prometida, ya habían salido de Egipto. Dios le da a través de Moisés los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas para que el pueblo lo cumpla. Preparó todo el ambiente, digamos, futuro, ¿no es cierto? Les hizo la hoja de ruta para lo que venía. Y él cada vez que dice acá, es como que lo firma, ¿no es cierto? Dice, yo soy el Señor. Él es el que está diciendo esta palabra. Y ¿saben qué? Una de las conclusiones, ¿no es cierto?, que vamos a sacar es que nosotros tenemos que poner nuestra vida absolutamente toda bajo estos principios que Dios estableció. Esa es la manera que vamos a poder ser hombres y mujeres plenos y que podamos vivir, en su perfecta y santa voluntad. Muy bien. Hay dos historias que yo quiero comentarles para que podamos tomar referencia, ¿no? Hay muchas historias en la Biblia,
que nos inspiran y son un ejemplo a seguir o no. En este caso, lo que yo quiero compartirles es una historia que es la historia de Sansón, la primera. El pueblo judío, después que entró en la tierra prometida, ¿no es cierto?, con Josué, tuvo un tiempo, ¿no es cierto?, luego que murió Josué y murieron todos los ancianos que dirigían al pueblo, tuvieron un tiempo muy difícil. Un tiempo donde justamente no cumplieron con esto que Dios les había instruido. Comenzaron a mirar a los pueblos vecinos, comenzaron a contagiarse y a imitar a todo lo que estaba alrededor. Y esta es una de las cosas que quiero que ustedes piensen esta mañana. Aquellas cosas que nos rodean, que no son unos pueblos vecinos, sino que son costumbres, hábitos o que la sociedad hoy nos está bombardeando, nos está queriendo imponer. Pensemos en esto. Y Sansón fue elegido por Dios. El ángel de Dios se le revela a su mamá, se le aparece en una visión, en un sueño, y le dice cómo se iba a llamar, le dice cómo iba a ser, ¿no es cierto? Él dice que no iba a pasar navaja sobre su cabeza, sino que iba a ser nazareo, hombre consagrado, hombre con un propósito definido. Y en ese tiempo el pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba bajo, subyugado, digamos, ¿no es cierto?, esclavo prácticamente de los filisteos. Los filisteos venían, ¿no es cierto?, cuando ya la cosecha estaba preparada, y arrasaban con todo. Se llevaban los animales, se llevaban los frutos, se llevaban la cosecha, el trigo, todo eso. Y justamente cuando el pueblo clamaba a Dios por ayuda, por perdón, se arrepentían, Dios le mandó a un juez que se llamó Sansón. Pero Sansón, es larga la historia, ¿no es cierto? Lo pueden leer ahí en el libro de Reyes. Él, cuando comienza, ¿no es cierto?, ya su tarea como libertador, él se llega al pueblo filisteo y se enamora de una mujer, ¿no es cierto?, de los filisteos. Y el padre le dice, bueno, él le pide, como costumbre de aquel tiempo, que el padre tenía que ir y pedir a la mujer. Le dice que él se quería casar con esa mujer, pero el padre le dice, no hay dentro del pueblo hebreo, no hay mujeres con las cuales vos puedas formar una familia, puedas casarte. Y él, como un muchacho caprichoso, ¿no?, se puso un poquitito emperrado, digamos, con esta decisión y logró, ¿no es cierto?, hacer esto, casarse con esa mujer. Ya vemos que está él comenzando ya su tarea como libertador, comienza, ¿no es cierto?, a desviarse de lo que Dios había establecido, de lo que Dios había establecido a su pueblo. Y bueno, muchas cosas sucedieron hasta que él en ese casamiento está festejando, ¿no es cierto?, en ese lugar, y hay 30 jóvenes a los cuales habían invitado. Lo que él le dice acerca de un acertijo, y estos jóvenes que tenían que entregar, si adivinaban se ganaban unos vestidos, si perdían lo tenían que pagar. Entonces incitaron a la mujer de Sansón a que ella les revelara el secreto. Y ella lo hace, después de un tiempo lo hace. Y él se enoja mucho, ¿no es cierto? Se enoja y la deja. ¿Y qué es lo que hace después de esto? Toma, ¿no es cierto?, a un grupo de gente a los cuales los mata y les quita sus vestidos y se los entrega a estos muchachos. Después de todo esto, los filisteos ya empiezan a verlo a él como un enemigo y lo tratan de matar. Y en un momento hay 3.000 hombres que lo esperan y él con una quijada de asno mata a 1.000 filisteos. Sigue la historia de Sansón y llega un momento que él se enamora de otra mujer, de Dalila. Dalila. Y
lo que hacen los príncipes de los filisteos, la tratan de sobornar, o la sobornan, mejor dicho. Le ofrecen darle cada uno de los príncipes 1.100 ciclos de plata. Era como 1,5 kilos de plata, ¿no es cierto?, en nuestro peso. Y una y otra vez, ella trata de descubrir, ¿no es cierto?, el motivo de la fuerza, porque el motivo de los filisteos era tratar de ver cuál era el secreto. Y una y otra vez, él le dice a esta mujer, cuál era el motivo de esa fuerza que él tenía. Pero eran mentiras. Y en determinado momento ella lo asusa tanto, lo llora, se pone caprichosa y le pide, ¿no es cierto?, que él le revele. Y él le revela cuál era el motivo, ¿no es cierto?, de esa fuerza. Y Sansón es tomado por los filisteos, y la consecuencia de haber desobedecido a Dios fue que él quedó preso, le arrancaron los ojos, ¿no es cierto?, y perdió aquella bendición que Dios le había dado de ser con esa fuerza el libertador del pueblo judío. Y después de esto, en determinado momento también, cuando ya termina, ¿no es cierto?, esta historia, él le pide, porque es llevado a un lugar donde están celebrando el triunfo, ¿no es cierto?, los filisteos, y es llevado al templo, no al templo, sino a un palacio, y él apoya sus manos sobre las columnas principales y le pide a Dios que vuelva otra vez su fuerza, y esa fuerza vuelve, y él derriba las columnas, y generales, políticos, toda la gente que era de los filisteos, el gobierno, podríamos decir, muere en ese lugar, muchísima gente. Pero como conclusión de esta historia, así que se las he contado muy rápidamente, cuando un hombre o cuando una mujer se desvían, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios, las consecuencias son estas que yo les dije acerca de lo que él vivió. Son consecuencias del producto de la desobediencia a las leyes que Dios, ¿no es cierto?, establece. Por eso yo les decía que debemos construir nuestra vida sobre principios que son inconmovibles. Esos principios que nosotros tenemos que adquirir en este tiempo, que estamos aprendiendo, cada domingo, cada grupo de fe, cada retiro que tenemos, somos instruidos por la palabra de Dios para que podamos ser hombres y mujeres de acuerdo a su corazón. Y no tiene que ver nada de esto con la religión, no tiene nada que ver con una denominación, tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y otra historia, que voy a tratar de ser breve también, es la de Acab y Jezabel. Acab fue uno de los reyes de Israel, y quiero leerles una porción rápidamente que está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16, de ahí en adelante está toda la historia, ¿no es cierto?, de este rey Acab. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adoró. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Asera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida
de Abirán su hijo mayor y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Acab hizo lo malo más que cualquier otro rey que lo había precedido. Y se casó con una mujer que tenía un espíritu dominante, una mujer que se llamaba Jezabel. Esto ocurrió en tiempos del profeta Elías. Y allí Jezabel se encargó poco a poco de tratar de matar a todos los profetas de Jehová, a todos los profetas de Dios. Y había quedado nada más que Elías. Y una de las partes que cuenta la historia es que Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal. Y en ese lugar se levanta un altar, matan unos animales, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el desafío? El desafío era que ellos invocaran el nombre de su Dios, en este caso el Dios de ellos, y descendiera fuego del cielo y lo consumiera, ¿no? Y durante todo el día los profetas de Baal estuvieron clamando y no pasaba nada. Entonces, al ya llegar al atardecer en la noche casi, Elías toma los becerros, los coloca sobre el holocausto, los mata, llena de agua todo el lugar e invoca el nombre de Dios. Hacía 3 años que no llovía, por palabra de Dios a través de Elías, por la maldad que Acab estaba trayendo sobre el pueblo judío. Y en ese momento, ¿no es cierto?, cuando Elías invoca el nombre de Dios, cae fuego del cielo, ¿no es cierto? Y parece una paradoja, porque Baal es el Dios del fuego, el Dios de la lluvia, es el Dios de la tormenta, del trueno. Y bueno, también hizo, como decíamos antes, monumentos, levantó monumentos a Baal y a Acera. Todo eso que él estuvo haciendo no agradó a Dios, no agradó a Dios para nada. Y cuando está terminando el relato en los capítulos siguientes, en un momento donde Acab, al lado de su palacio, había una viña, ¿no es cierto? Y era de una persona a la cual él le pidió que se la vendiera o se la cambiara. Pero esta persona dice, no, esto es una herencia, vive Jehová que yo no te la voy a dar. Y Acab dice en la Biblia que se entristeció, cayó en depresión, miren, por un capricho, porque era rey, podía tener todo lo que él quisiera. Pero no, se le ocurrió específicamente esa tierra, porque estaba al lado del palacio, porque quería ir construir una chacra, dice, para sembrar legumbres, bueno, todo eso, que se le puede ocurrir a un rey que no tenía nada que hacer, parece ser. Y cae en depresión, va a su cama, y Jezabel, ¿no es cierto?, lo ve deprimido y dice, ¿qué te pasa? Y él le cuenta lo que le había sucedido. Entonces dice, quédate tranquilo, yo me voy a ocupar. Entonces manda una carta, se la hace firmar a él y levanta un falso testimonio, ¿no es cierto?, contra Nabot, que era el dueño de esa tierra. Y debido a esto, este hombre es apedreado, ¿no es cierto?, y entonces Jezabel se apodera de esa tierra y se la entrega a su marido. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, cuando miramos las costumbres de los que están a nuestro alrededor, porque en este tiempo no estamos rodeados de tribus, ¿no es cierto? Y podríamos decir que esas tribus son los hábitos, las costumbres que la sociedad y el pueblo, ¿no es cierto?, o el mundo trata de imponernos en este tiempo. Y nosotros, como dicen Romanos, no podemos conformarnos a este siglo. No debemos para nada. Frente a cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Estos ejemplos que la Biblia nos muestra son justamente, Dios los puso allí, para que nosotros podamos mirar en ese espejo,
y ver esa figura y esa consecuencia, ¿no es cierto?, que sufrieron estos hombres y mujeres, porque tanto después Jezabel muere de una manera violenta, ¿no es cierto? Dice ahí, comida por los perros y por las aves de los cielos. Así también le iba a ocurrir a Acab un poquito más adelante. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia es sufrimiento. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo quiero decirles que hay muchas cosas que nos oprimen, hay muchas cosas que en esta época, por la pandemia, por la economía, por las circunstancias que estamos viviendo, la salud, el trabajo, tenemos familiares que están internados, tenemos gente que está sufriendo, necesitados de alimento, de trabajo, necesitados de amor, necesitados de esa contención que solamente Dios puede darles. Y este es un tiempo muy especial en el cual nosotros tenemos que constituirnos en luz y sal. No podemos negociar nada de los principios establecidos en la palabra de Dios. Nada de lo que está escrito en su palabra podemos borrarlo. Ninguna de estas palabras. Por eso dice, ninguna tilde, ninguna jota va a ser quitada de esta palabra, dice el Señor. Entonces, este es un tiempo, queridos hermanos y amigos, y los que están allí en casa, yo los bendigo y les digo que hay palabra de Dios en este día para ustedes. Hay palabra de Dios para que nos revele a nuestro espíritu todo esto que Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Hay realmente circunstancias que nos duelen, hay cosas que nos suceden en la familia, aún en la iglesia, hay cosas que tal vez no te satisfagan, no te gusten, que estás desconforme. Hay en la palabra de Dios también para esto, hay una hoja de ruta, hay una indicación de cómo tenemos que hacer. Si tengo problema con mi hermano, tengo que ir y tratar de arreglarlo. Si no me escucha, llevar a otro, si no, llevarlo a la iglesia. Bueno, eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Tener amor, tener paciencia. Por eso dice, honra a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu prójimo como a ti mismo. Familias. Estamos hablando en estos días de los cimientos de Manantiales, ¿no es cierto? El primer cimiento es la palabra de Dios. Ahora Manantiales ha, establecido 5 cimientos fundamentales en los cuales trabajamos y en los cuales nos entrenamos, en los cuales nos preparamos y somos instruidos. Entonces, qué importante es que concentremos, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos en esta palabra que Dios cada día nos va dando. Como decía el pastor Mauricio el domingo pasado, la rama, el brote, el tallo no puede estar separado del árbol, no puede estar separada de la vid porque se seca. Entonces no podemos ser llaneros solitarios haciendo lo que nos parece a nosotros. Hay un cuerpo, hay un orden, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir, que es el que está establecido en la palabra de Dios. Nadie tenga, dice Pablo, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que los demás son como superiores a nosotros mismos. Esto es palabra de Dios y la tenemos que aplicar todos los días. Ahora estamos leyendo el Evangelio de Mateo y leemos y podemos leer otros libros de la Biblia, ¿no es cierto? Pero allí encontramos en la hoja de ruta, allí encontramos donde Dios nos está instruyendo a través de ejemplos, a través de sus parábolas, a través de sus prédicas. Leía en estos días las bienaventuranzas y qué maravilla, ¿no es cierto?, es escuchar esa palabra de Jesús. Yo me imaginaba a los discípulos y a la gente sentada allí, ¿no es cierto?, escuchando estas tremendas enseñanzas que Dios les daba, que Jesús les daba. Y cada uno de nosotros, día tras día, tenemos que buscar la presencia de Dios. No es esa oración cortita, por algo el pastor Fernando nos ha instruido y nos ha pedido que oremos 30 minutos por día con pasión, clamando a Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes necesidades? Claro que tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades de salud, de trabajo, de un mejor bienestar, sueños, proyectos que por ahí con todo esto han quedado un poco relegados. Pero yo les declaro en el nombre de Jesús que si ustedes y cada uno de nosotros, me incluyo,
nos apegamos a su palabra, Él nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como dice su palabra. Yo voy a pedir que los levitas, por favor, suban, porque quiero que a través de una adoración que ha tocado mi corazón en estos días, puedan ustedes también, ¿no es cierto?, puedan también ustedes escucharla y podamos juntos también alabar a nuestro Dios. Dice en Mateo, nos dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esta es palabra de Dios. Tal vez el yugo es peso, ¿no es cierto? El yugo significa peso. Pero Jesús dice que es liviano, es fácil. Tal vez nos cueste mucho cumplir con la palabra de Dios. Tal vez vos no hace mucho tiempo que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Tal vez te cueste cumplir con esta palabra. Tal vez haya adicciones, no solo a las drogas, sino a pensamientos, a costumbres que tenés en tu vida que no las podés eliminar, que te cuestan mucho, que una y otra vez repetís esas mismas conductas. Por eso quiero que cantemos ahora esta alabanza, esta adoración, porque va a ser de inspiración para nosotros. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría. Te pido que cierres tus ojos y escuches la letra de esta canción. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, te haré descansar. Corre a mis brazos, te estaba esperando, poderte abrazar y tocar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro. Acércate a mí, que te quiero amar. Pensaste que nunca sabrías cómo encontrar libertad. Nos ponemos de pie y cantemos esta canción. Pensaste que nadie tenía una respuesta en verdad, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas
dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y viene a mi memoria ahora la parábola del hijo pródigo, ese padre que estaba en la puerta esperando a su hijo que se había ido lejos, que también quiso hacer su vida, que también se fue tras las costumbres de los pueblos que lo rodeaban, y dilapidó toda su riqueza y estaba en total miseria cuando él pensó y dijo: en la casa de mi padre muchos obreros tienen abundancia de pan, yo acá perezco de hambre. Y volvió a la casa del padre, y el padre lo estaba esperando en la puerta, como todas las noches, como todas las tardes, lo estaba esperando. Jesús hoy nos dice esto: acá estoy para recibirte, para abrazarte. Si hace muchos años que lo tenemos a Jesús en nuestra vida, si hace poco, igual todos los días el Señor está a la puerta para recibirnos y para que podamos llevar a sus pies todas aquellas cargas, todas aquellas cosas que nos cuesta mucho poder solucionar. Y este hijo llegó a los pies del Padre y el Padre lo abrazó, el Padre lo restituyó, le volvió a dar el lugar que él había abandonado, lo puso en honra nuevamente. Y esto es lo que Dios hace con todos nosotros cuando reconocemos cuáles son nuestras dificultades, cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra falta. Si hay alguien acá en esta mañana que nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo le ruego en esta mañana, en el nombre de Jesús, que abra su corazón y que le permita entrar al Señor Jesús en tu vida, porque Él va a traer paz, Él va a traer abundancia, Él va a traer plenitud. No te puedo prometer que no vas a tener pruebas. Todos seguimos teniendo pruebas y dificultades, pero el Señor es quien nos fortalece, el Señor es quien nos da las fuerzas, Él nos da la salida para poder salir adelante, para lograr todo aquello que es el propósito de Él en nuestras vidas. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, que no tiene al Señor Jesús en su vida y quiere cambiar en este día, en este momento, yo te invito, los demás estamos orando con los ojos cerrados, que levantes tu mano donde estás. Si hay alguien así, yo te invito a que lo hagas en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en la casa también, que Dios obre en tu corazón, toque tu corazón para que puedas aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Tomen asiento. Vamos a estar un momento más. ¿Podemos cantar nuevamente? Yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, te haré descansar. Corre a mis brazos, te estaba esperando. Poderte abrazar y tocar. Yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro. Acércate a mí, que te quiero amar. Dice también la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas profundas, tremendas, grandes para bendecir tu vida. Y frente a circunstancias, como decíamos, que son límites en tu vida, yo te ruego en el nombre de Jesús que acudas a los pies de Jesús, que te arrodilles delante de su presencia, que clames, que ores, que ayunes. Estas son las herramientas que Dios nos ha dado en su palabra. Y si te has ido tras costumbres o estás confundido con esto, ¿no es cierto?, del matrimonio igualitario, lo del aborto, lo de la posibilidad que un hombre, dos hombres o dos mujeres estén criando un niño, todas estas cosas que la sociedad hoy nos está
bombardeando. Si tenés alguna duda de esto, después te voy a decir que la palabra de Dios es clara. Hemos visto en estos días el tema de la familia. La familia nace en el corazón de Dios y está compuesta por un hombre y por una mujer. Y eso es palabra de Dios. Por eso tenemos que sustentar toda nuestra vida, todo lo que hagamos en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus preceptos, en todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra. No dejemos de practicar esto, no dejemos de estudiar, de profundizar la palabra de Dios. Y si tenés alguna duda, acudí a tu líder, acudí a tu pastor para que puedas aclarar esto. Pero no podemos contemporizar con los pueblos vecinos, no podemos tomar las costumbres de aquellos que sabemos que nos van a llevar a la perdición, nos van a hacer tropezar y vamos a perder mucho tiempo porque vamos a retroceder y vamos a perder la comunión que debemos tener con nuestro Dios. Yo te ruego, querido hermano, querida hermana que estás acá y los que están escuchando en sus casas, que estés sujeto a la palabra de Dios cada día, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios nos dice a través por ejemplo, de Josué, Dios le dice a él que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, que lea la palabra, que la instruya a sus hijos en el camino, en su casa, cuando se sientan, cuando comen, cuando caminan, cuando duermen, en todo momento. Debemos ser portadores e instructores de la palabra de Dios para que ella se aferre en nuestra vida y el Espíritu Santo que está con nosotros en este tiempo nos lleve a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha elegido. ¿Saben? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Lo has descubierto? Es ese propósito, como cosa general, yo te digo que es para que seas un hombre feliz. Un hombre que se sienta amado, un hombre y una mujer que se sientan contenidos en el hogar, los hijos. En este tiempo donde hay tanta diferencia entre los padres y los hijos, nosotros como padres, vamos a ver esta semana paternidad, debemos tomar el rol que nos corresponda. Debemos tomar el rol que nos corresponde como papás y como mamás, para que nuestros hijos tengan un modelo. Hoy estamos faltos de modelos, pero en esta casa hay modelos y ustedes también pueden serlo, Seguramente Dios les va a permitir, porque es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús te vuelve a decir, vení a mí si estás cargado, si estás trabajado, si hay cosas que te pesan en tu vida que no has podido eliminar, pensamientos, aún vicios, adicciones, acudí a Dios, acudí a los pies de Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él tiene pensamientos de bien y no de mal, como dice su palabra. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere que seas un hombre y una mujer de acuerdo a su corazón. Muchachos, chicas, jóvenes, cuando hagan la elección de aquel o de aquella que va a ser su pareja, pidan al Señor para que sea la persona idónea, la persona que Dios ha elegido. Veo algunas solteritas por acá. Para que Dios sea el que les indique a aquel hombre, a aquella mujer con la cual ustedes van a formar una familia. Y no tengan que volver atrás, no tengan que pedir perdón, no tengan que repetir situaciones o experiencias que ya nuestros padres han vivido. Ustedes me entienden esto, ¿no es cierto? Entonces, yo les ruego en el nombre de Jesús que afirmemos nuestra vida en la palabra de Dios, en estos principios que no son negociables, principios que nos van a llevar a una vida abundante, a una vida feliz. Nos ponemos de pie. ¿Podemos? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, te haré descansar. A mis brazos estaba esperando poderte abrazar y tocar. Mi yugo es fácil y ligera.
Tómate un tiempo más para estar en su presencia. No te apresures a salirte de ella. Que puedas unos minutos más dejar que esta palabra llegue hasta lo profundo de tu corazón, caiga en buena tierra y traiga fruto. Sabemos que eso sucede solamente cuando hay revelación. Y yo sé que muchos de los corazones acá han recibido esa revelación, pero aún queda más. Y que puedas, junto con este mismo espíritu, te bendecimos, pastor. Gracias, pastor Luis. Gracias por tu palabra, gracias por tu experiencia, por tu enseñanza, por esa espalda de años de madurez y de transcurso y de formación que hoy nos deja. Pero yo quiero que puedas tomarte un instante más para poder decirle al Señor: acá estoy, con todos mis errores, con todos mis fracasos, con todas mis caídas, con todas mis pifiadas, entendiendo que tengo que declarar sobre mi vida que soy ese pueblo adquirido por vos, esa nación santa, la cual no merece absolutamente nada, que todo lo que tengo, he recibido y vivo es por pura gracia, pero que así todos los días me levanto para ir en pos de tu palabra y declarar que soy ese hombre o esa mujer que vos llamaste a ser. Así que decile a Él: acá estoy, me entrego con todo lo que tengo, me entrego con todo lo que soy. Todo lo que soy. Mis pensamientos, mis pecados, mis errores, mis fracasos, mis caídas, mis éxitos, mis logros, mis bienes, todo lo que he podido juntar, acumular, tener, mis reconocimientos, mis títulos, mis certificados, todo. Ese que te llamó, ese que te apartó, el que te miró entre miles, el que puso sus ojos en vos cuando estabas perdido, cuando te habías ido por completo. Sus ojos te miraron, su mirada cruzó tu corazón y te eligió. ¿Cómo no vale la pena pagar el precio? ¿Cómo no vale la pena estar dispuesto a ir por más? ¿Cómo no va a valer la pena dejar todo por Él?